Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Si les parece, podemos empezar con la clase. Perdón la demora, pero estaba ahí charlando con la gente de técnica del curso para arreglar algunas cosas. Y también me hice un mate. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Buenas tardes, ¿todo bien? bueno, gracias a los que encendieron las cámaras. Eh, y bueno, la idea es continuar un poco con este curso de redacción de sentencias civiles. La clase anterior, digamos, hicimos un recorrido histórico de distintas etapas, pensando un poco qué hacer en la sentencia, en el nuevo paradigma del Código Civil y Comercial, del cual se cumplen 10 años, pensando un poco también en eh, en cuál sería los mecanismos, tanto a nivel de normas procesales como de gestión, ¿no? de de la oficina judicial, más acordes a lo que nos está pidiendo el, digamos, esta nueva función, esto que le dice al juez: mirá, vos tenés que crear las soluciones concretas para los casos concretos, eh, o sea, mayor necesidad de inmediación, de estar en los conflictos y demás. Esto de que no es en la boca de la ley el juez, sino que interpreta el derecho, que lo aplica a los casos concretos. Eh, Repasamos un poquito el tema de oficinas judiciales, lo que pasa, no sé si el ejemplo Mendoza, en la provincia de Mendoza, que tiene la unidad de gestión. Bueno, una serie de cuestiones que yo creo que están vinculadas con la clase de hoy, que también tiene una parte histórica y otra parte epistemológica. Hoy lo que yo quiero es, siguiendo ese recorrido, y hoy quizá me detenga más en algunos defectos normativos, si se quiere, de lo que el código pide. Esto a mí me parece muy lógico, como anticipo, ¿no? Después lo retomo, pero muy lógico que el código nacional, el código de la provincia, y en general le digo, son todos los códigos del país en su momento, y no obstante las reformas procesales, nada ha cambiado en esto, porque hoy, por ejemplo, el actor hace la demanda, ¿no? En la demanda tiene que poner la pretensión, los sujetos demandados, relato de los hechos, ofrecer prueba que no sabe cómo va a resultar. Y luego, digamos, que todo eso pasa, un día notifica al demandado esa demanda, y una vez que queda notificado, ni siquiera que la contesta, que queda notificado, de todo eso nada se puede modificar. Algunos códigos te dejan ofrecer la prueba más adelante, después de que contesta la demanda, sobre todo cuando hay juicios, cuando está desconcentrada esa posibilidad, como pasaba antes en Nación, pero esa sería la única variación posible. Pero vos no sabés esa prueba que ofreces, qué resultado va a tener. Y, digamos, en el proceso judicial, sobre todo, en casi todo, digamos, lo que estamos haciendo, nos guste o no lo veamos, o no hayamos reflexionado suficiente sobre eso, es reconstruir sucesos del pasado. O sea, algo que ya sucedió, estamos viendo, tratando de reconstruir cómo sucedió. Entonces, lo que a mí me parece ilógico, y lo tiro así, después vamos a ver el, los distintos motivos de estas circunstancias, es que uno tenga que decir qué es lo que quiere, o sea, qué derecho, cuál es su pretensión, sin saber qué es lo que puede probar de lo que quiere. O sea, yo digo, poner el carro por delante de los caballos, ¿no? Porque si uno pudiera primero determinar cómo pasaron las cosas y después decir, bueno, esto entonces es lo que quiero, o a lo mejor ni siquiera puedo querer nada, porque la verdad que las pruebas no me ayudaron. Digamos, todo esto genera un sistema apoyado en esto que yo llamo la idea de la litis contestatio. Perdón que me agacho, pero tengo que enchufar la computadora antes que me quede sin batería. Acá estoy de vuelta.
La idea de las litis contestatio, que es una idea muy antigua del proceso romano, y que acá aparte queda sobredimensionada, en mi opinión. Pero bueno, vamos a volver sobre ese tema, y yo me estoy viendo, no sé si ustedes me escuchan bien, aunque se hagan un sí, porque mi imagen a veces aparece como con delay. Temo por la conectividad. Entonces, el planteo de la clase de hoy sería, ¿qué hacen los jueces cuando tienen que conocer cómo sucedieron las cosas para después aplicarle a esos hechos las consecuencias jurídicas pedidas por las partes? Porque las partes elaboran su demanda o su contestación en base a hechos que relatan esos hechos, de acuerdo a las normas sustanciales, generan consecuencias. La demandada va a tratar de probar los hechos impeditivos de la pretensión del actor. Y el actor obviamente va a tratar de probar los hechos que la norma le pide para dar lugar a que el juez le conceda la pretensión. Esto sería básicamente y precariamente contado lo que pasa. Pero bueno, nosotros también, digamos, además de esto, digamos, no es que los hechos los reconstruimos como con total libertad, digamos, tenemos todo el tiempo del mundo, no tenemos que respetar ningún principio, no tenemos que resguardar derechos, no, acá estamos en proceso judicial, primero las partes son las que aportan sistema dispositivo, los relatos de los hechos, los medios de prueba, a veces el juez interviene, a veces no, eso podemos también discutirlo más adelante, pero podría ser una facultad procesal. Y no solo eso sería una de las partes. O sea, nadie va, en todo caso, a alegar hechos que no le sirvan a lo que quiere, ni producir pruebas en su contra, digamos, esto es lo racional. También el órgano, el juez, tiene plazos, tiene reglas de prueba, tiene ciertos límites a esa actividad. Entonces, bueno, ¿qué tipo de calidad epistémica tiene en sí el proceso civil, comercial, laboral, respecto de los hechos para poder fallar? Y esto, digamos, tiene que planteado así, después vamos a ver que nos vamos a ir hasta las medidas cautelares, cuando hablan de verosimilitud del derecho, qué quiere decir, y otro tipo de medidas más agravadas, como las conocidas como autosatisfactivas, que te piden evidencia. Bueno, son todos estándares que, en definitiva, a veces no estamos seguros de qué nos está pidiendo en general la doctrina, a veces las normas, cuando nos hablan de eso. Pero bueno, hecha todo esto, un poco una presentación de la clase, digamos, empecemos con la parte medio histórica, dogmática, y que es lo que a mí me gustaría de construir un poquito, sobre todo para criticarla, y después pasar de lo histórico a lo epistémico. El texto que ustedes tienen es un texto que escribí hace bastante, como más de 10 años, con un profesor también de la UBA, que se llama Víctor Trionfetti, que ha sido un texto que, la verdad, se ha circulado bastante, y se basa en hay un fallo de la Corte, que después tuvo algún otro fallo posterior, creo que se llama Euler, el otro, pero el fallo es viejo, o sea, es muy viejo y además no tan citado en los primeros años, es más citado de la década del 80 para acá que de la década del 80 para atrás. El fallo de 1957, y se llama Colalillo, no sé si ustedes lo han escuchado, se cita bastante las sentencias, y lo citan las partes cuando tienen algún apuro procesal en materia de prueba. Por ejemplo, se olvidaron de ofrecer una prueba, o una prueba le declararon la caducidad o la negligencia, entonces recurren a este apotegma de Colalillo, que es que el deber de los jueces es buscar la verdad jurídica objetiva. Entonces, un poco la presentación es, de acuerdo a lo que dijo la Corte en 1957, y después repitió y volvió a citar el fallo Colalillo,
su deber, o el deber de los jueces, es ir en búsqueda de la verdad jurídica objetiva, que es su norte, dice la Corte. Ahora después le leo un poquito ese párrafo, porque es el párrafo que motiva esta primera parte. Entonces, la primera crítica a Coralillo es una crítica, si quieren, ética y histórica, y la segunda crítica es una crítica epistémica. O sea, primero, ¿es cierto que la Corte que dictó Coralillo hizo esto? Primer punto. Y es un tema que ya en la clase anterior un poco abordamos. Segundo tema, ¿se puede hacer esto de buscar la verdad jurídica objetiva desde el punto de vista de la epistemología? ¿Existe una verdad jurídica objetiva? Estas serían las dos preguntas que, como ya se darán cuenta, incluye después algunos tópicos sobre filosofía del derecho, bueno, que son bien interesantes y que obviamente van más allá de lo que yo pueda hacer en esta clase. ¿Por qué la parte histórica, no? Yo dije, el Coralillo es 18 de septiembre de 1957, se los relato un poquito de qué se trataba, para recordarlo, los que no lo tengan en mente. El caso es muy sencillo, digamos, no es un caso, es un super caso de la Corte, ¿no? Es un caso cualquiera que llega a la Corte por arbitrariedad de la sentencia, o sea, un recurso extraordinario federal por arbitrariedad en materia probatoria. Y el caso era una persona que reclamaba por un accidente de auto. Eso era. Y lo que un choque, ni siquiera creo que había daño físico, digamos. Y lo que no tenía, y no podía acreditar, era que contara al momento del accidente con licencia a conducir. Esto era. Había mandado un oficio a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y le había dicho, no lo encontramos. Mandó otro oficio y le dijeron que el número que pedía en la matrícula de la licencia era más alto que el número más alto que ellos tenían registrado en la licencia a conducir. Entonces, bueno, no lo pudo acreditar, se dictó sentencia y la sentencia rechazó la demanda. Esto es la primera instancia. Dictada la sentencia, parece que Coralillo había ido a renovar la licencia a conducir y cuando la renueva le dan la nueva licencia y atrás figuraba como licencias concedidas con anterioridad, como algo más. Y ahí surge que ya había tenido otra licencia y que se la había concedido 2 meses antes del accidente. Esto es la prueba. Entonces, ¿qué hace la parte? Va después de la sentencia de primera instancia y acompaña ese documento al expediente. Piense que estamos ni siquiera con el código actual, estamos con el código de procedimiento que un poco hablamos en la clase anterior. ¿Qué le dicen? El juez de primera instancia, creo que razonablemente, dice, yo ya dicté sentencia, no puedo hacer nada, fíjese en la Cámara qué puede hacer. Hoy, si esto nos pasara a cualquiera de nosotros, en un caso, bueno, vas con una sentencia libre, decís, esto es un documento posterior, desconocido, lo acompaño, 260, tic, lo incorpora, no pasa nada. Y tampoco creo que el caso, la crítica mía sea por esto. Yo creo que hoy en día una sentencia de Cámara con esto de frente lo hubiera incorporado a la prueba, sustanciaba, bilateralidad, pasamos la página, dictamos una nueva sentencia a ver si este documento cambia o no la decisión de primera instancia, que ese es otro aspecto, ¿no? La Cámara, en el caso Coralillo, le dice no, esto fue incorporado extemporáneamente, no se puede ver esta prueba, tin, le confirma a primera instancia. Y con esto se va a Cámara. El expediente es eso, va a Cámara, va a Corte, con el recurso extraordinario, y el párrafo que motiva toda esta secuela posterior, se los leo, tiene 5 o 6 renglones, dice que la condición necesaria de que las circunstancias de hecho sean objeto de comprobación ante los jueces no excusa la indiferencia de estos respecto de su objetiva verdad. Es en efecto exacto que por lo regular, a fin de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la comprobación del modo, perdón, porque acá me dice la compu que la batería se agota, perdón.
A ver, ahí sí tengo más suerte. Disculpen. Estaba acá. Es en efecto exacto que por lo regular, a fin de juzgar sobre un hecho, no cabe prescindir de la comprobación del modo de su existencia, que en materia civil incumbe a los interesados, o sea, el sistema dispositivo, ¿no? Y también es cierto que esa prueba está sujeta a ciertas limitaciones en cuanto a su forma y tiempo, pues es exacto que de otro modo los juicios no tendrían fin, preclusión procesal. Que sin embargo, el proceso civil no puede ser conducido en términos estrictamente formales. Esto me parece que es adecuado. Después volvemos con el tema de la medio que vimos en la clase anterior de sistemas y principios para revisarlo. Dice la Corte, no se trata ciertamente del cumplimiento de ritos caprichosos, sino del desarrollo de procedimientos destinados al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, que es su norte. Bueno, y después de decir eso, dice que hay que dictar una sentencia considerando esa prueba incorpora al proceso. Repito, a mí no me parece que esto esté mal desde el punto de vista procesal. Digo, hoy uno esto lo puede fácilmente subsanar, inclusive si no tuviera una norma procesal adecuada, con la bilateralización de la prueba, digamos, esta idea de resguardar los principios que hablamos en la clase anterior, y al adaptar las normas procesales a ese resguardo, porque si uno no lo hace, también estamos cayendo en algo que no queremos. Pero bueno, al margen de esto, hoy en día, y esto es lo que un poco motivó el trabajo que tienen subido al campus, cuando uno lee que un juez dice, bueno, pero el norte, la verdad jurídica objetiva, pim, agárrense fuerte porque vamos a salir de lo habitual, y esto puede estar bien o puede estar mal. De eso también podemos hablar un poco después. Vamos un poco, unos 10, 15 minutos, a hablar del tema histórico. La corte que dictó Colalillo no es cualquier corte. Y a mí después de haberlo discutido en su momento mucho, en un punto de la discusión dije, pero esta corte de Colalillo es la misma corte que dictó Siricot, dos fallos súper conocidos, sobre los que también hay otra lectura que ahora les voy a recomendar. Y esa corte, yo ya sabía esto cuando lo escribí porque un profesor amigo también que está en la escuela judicial, que es Alejandro Verdaguer, había escrito sobre Siricot una revisión histórica, porque no sé a ustedes qué les pasó en la facultad cuando estudiaron este tema, pero siempre te lo explican como diciendo, bueno, la corte en Siricot hizo florecer las garantías constitucionales, un remedio rápido y expedito como el amparo para los actos de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, tanto de autoridades públicas como de particulares, uno Siri para la autoridad pública por la clausura del diario, COT, la toma de la fábrica por los... Bueno, todo esto estaba muy bien, pero claro, cuando uno lee el fallo Siri, COT, o Colalillo, y dice, pero en la Argentina, ¿qué pasaba cuando se dictaron estos fallos? Porque ese es el contexto que muchas veces, a veces se pierde de vista, pero no se puede perder de vista en un fallo de la Corte, porque lo vemos hoy, digamos, ¿no? 3 jueces, digamos, hay cortes marcadas por los contextos históricos, por el hiperpresidencialismo, que fue algo que no dijimos en la clase anterior, y la Corte del 57 es la Corte que había sido puesta no por los mecanismos constitucionales, sino de facto, por lo que se llamó la Revolución Libertadora, otros lo llaman fusiladora, por lo que vamos a ver ahora. Y entonces, claro, pero no eran cualquier jueces esos, eran jueces muy conocidos. Y de hecho, el procurador ante la Corte era Sebastián Soler, o sea, penalista de nota. Uno de los jueces de la Corte los tengo acá uno de ellos, pero para que uno era Orgaz, o sea, en esa época se nombraban en la Corte muchos jueces
no de derecho público, sino de derecho privado, y muchos civilistas llegaron a ser miembros de la Corte. Carlos Herrera, Enrique Gali, Manuel Argañarás, Benjamín Villegas Basavilgaso, con Orgaz. Orgaz tiene un libro que se llama El Amparo, que, claro, lo escribió después de dictar Siricot, y por ejemplo en el libro dice cosas como que, digamos, los remedios que tuvieron que adoptar en Siricot fueron algo excepcional porque hasta ese momento nunca se habían violado de esa manera los derechos constitucionales de las personas, hasta ese momento ¿cuándo? ¿No? Y habla de Perón como el dictador. Es decir, ese marcado antinomia de Argentina en esa corte era absolutamente clara. Claro, si vamos 10 años para atrás o 12 años para atrás, el primer gobierno de Perón, digamos, Perón también es el primer gobierno que hace juicio político a los miembros de la Corte, los remueve, deja uno de ellos, y bueno, empieza a hacer tantas de las cosas que vimos, algunas de ellas en la clase anterior, los derechos sociales, la Constitución del 49, y un montón de cambios, sobre todo en ese movimiento de clases emergentes que también querían ese reconocimiento de sus derechos. Entonces, yo vuelvo un poquito, cuando uno Colalillo con el otro fallo que es Libraga, ya sabía esta historia y sabía que la Corte del 57 era una Corte marcadamente antiperonista, entonces buscaba todo lo contrario a la tutela o defensa de los derechos populares. Pero ustedes me dicen, ¿cómo sacó Siricot? Claro, pero Siricot, y ahí no voy a meterme mucho porque la clase no termina más, les recomiendo la lectura del texto de Verdaguer, si quieren, a los que sean más curiosos. Está en el Tratado de Derecho Procesal Constitucional de Falcón, creo que en el tomo 1, y él ahí incorpora un montón de elementos, otros casos que podrían haber sido amparo, pero que no fueron porque beneficiaban al comunismo. Ahí también estamos en un mundo comunismo-anticomunismo, como Casa de la Cultura Argentina. Bueno, hace toda una investigación, y después dice, bueno, y Siri era en definitiva le da la razón a la Corte, porque era un dirigente peronista, sí, pero dice, es un dirigente de segunda línea de Mercedes, y acá algo que nadie dice del fallo Siri, pero sí que está en el fallo, si lo vuelven a leer, es que cuando la Corte dicta Siri era abstracto. De hecho, si leen detenidamente el fallo, van a ver que la Corte se lo manda 2 veces a Sebastián Soler, porque la primera vez Soler dice que la clausura ya estaba levantada, y se lo vuelve a mandar y dice, bueno, no obstante esto, opine, era un habeas corpus, porque el amparo no existía. En definitiva, lo que Verdaguer, y yo coincido en esto, quiere poner de manifiesto es, miren, esto lo sacaron más para decir, la Corte tiene que tutelar derechos porque nunca se violaron como el gobierno peronista, que por otra cosa. Y de hecho, la secuencia posterior del 57, por más de una década larga, y esto está reconocido ahí por otro ministro de la Corte, no, ya me venía el nombre, de unos años posteriores, que dice del 80, la década del 80, se me fue el apellido. Dice, la Corte omite de ahí del 55, 57, 56, en adelante citar fallos de la Corte peronista, como si del 45 al 56 hubiera un solo día de distancia, dice. Bueno, cosas para entender este contexto. Vuelvo a Colalillo, que ya se los conté, y el otro caso que históricamente yo contrapongo con Colalillo, para criticarlo desde el punto de vista histórico, es un fallo que se dictó, yo les dije, en septiembre del 57 Colalillo, esto fue en abril del 57, o sea, unos meses antes del fallo Colalillo, que se llama Libraga Juan Carlos, también está publicado en Fallos, 24 del 4 del 57. El fallo pasó desapercibido, y nadie lo toca. No es que yo lo descubrí, lo descubrió alguien mucho más importante que yo, y tan importante que escribió un libro, y el libro se basa un poco en esta historia. Dice, el fallo Libraga es el más oprobioso de la historia de la Corte.
¿Qué es el fallo Libraga y qué es el libro? El libro es Operación Masacre, el que haya leído el texto lo va a ver, es una investigación de Rodolfo Walsh. Y claro, lo único mérito que podemos haber tenido con Trofetti es vincular los dos textos, pero claro, explican lo que pasaba en la Argentina y ponen en cuestión esta idea de que los jueces están buscando la verdad jurídica objetiva. ¿Por qué? No sé si tienen fresco el libro Operación Masacre, pero Operación Masacre empieza. La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual. Así empieza Walsh. Y Walsh lo que hace es un género de ficción periodística, muchos se lo atribuyen a Truman Capote, Sangre Fría, pero bueno, este libro es anterior, no, discusiones literarias. A mí el libro me parece genial, por cómo lo encara y por cómo lo cuenta, y lo que va, y además, después de tantos cursos que di de este trabajo, yo me puse a leer un poco más, ¿no? Se los dejo al que le interese la vida de Walsh, o dos notitas al pie. Una, Walsh, que leí un poco de su vida, era antiperonista. O sea, su formación era en colegio inglés y él no estaba del otro lado. O sea que no es una persona que cuando le llegó en forma casual esta información era un militante peronista. No, todo lo contrario. Después sí terminó siendo montonero, ¿no? Y terminó muerto un año después del 24 de marzo del 76, justo el 24 de marzo del 77, ahí en Callao o Entre Ríos y Belgrano. Al margen de eso, pero sí es una nota de quien está investigando, y una cosa que yo me enteré mucho después, y que lo digo porque ayer estaba por acá caminando por Corrientes, y en una casa de esos libros de saldos vi que estaba el libro, el que le interese lo puede comprar, muy barato, de una persona que se llama Enriqueta Muniz, que era una periodista española, muy joven, que yo nunca lo supe esto, y porque no está en el libro, ayudó a Walsh en la investigación, pero lo valioso de eso no es que lo ayudó, que el libro que ella publicó son facsímiles de los cuadernos Gloria, donde llevaba las anotaciones de lo que iba pasando, y cómo Walsh se encontraba con Walsh, cómo les costaba interrogar a la gente. La investigación de Walsh tenía la dificultad de que era no solo contra el Estado de la revolución, sino que además todos tenían miedo, las personas con las que él iba a hablar, para ver qué había pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Está el libro, dice, de Muniz, que como es un trasfondo del libro. En junio de 1956, unas personas que estaban reunidas, digamos, estamos ya instalada la Revolución Libertadora, y había un intento contrarrevolucionario de militares peronistas, Tanco y Valle, que fue extinguido por la Libertadora. Este es el contexto. Se habían juntado en Florida, en la provincia de Buenos Aires, en el norte, a ver una pelea de box a la noche, unas personas que habría o no, una serie de, y ahora me estoy yendo para el caso Libraga, ¿no? Militante, no militante, la verdad que los que figuran, sobre todo Libraga, Yunta y otros más, no eran de ninguna manera militantes peronistas ni nada, todo lo contrario, eran trabajadores. Y llegan una cuadrilla a la casa, entran, se lo llevan, y los llevan a José León Suárez, a los basurales, y lo fusilan. Esa es la historia. Pueden buscar en YouTube Libraga, el tipo sobrevivió a los fusilamientos, varios sobrevivieron, quedó con la cara estropeada. Y lo que Walsh investiga es si esos fusilamientos, o si esas detenciones en realidad, habían sido legalmente efectuadas o si no lo eran. ¿Por qué? Porque en realidad Libraga es un caso que llega a la corte antes que Colalillo por una cuestión de competencia. Y lo que discutían en Libraga, después sobrevive al fusilamiento, va y hace la denuncia penal, y lo que discutían de entrada, y con eso llegaron hasta la Corte Federal, era si el caso lo tenía que investigar un tribunal militar o un tribunal civil.
Y el libro de Operación Masacre lo que hace es reconstruir qué había pasado en Argentina esa noche. Básicamente, hay una parte, digamos, muy interesante, digamos. Las detenciones se hicieron el 9 de junio antes de las 12. Se dicta la ley marcial, que es como el estado de sitio, y entonces lo importante para dirimir la competencia en el caso era en qué momento estaba vigente esa norma. Esto es lo que Walsh va a reconstruir. Y en el libro está que se va a las transmisiones de radio del Estado, que era la que publicaba la norma que se había dictado, y entonces va el libro, imagínense que en esa época no había grabaciones de nada, va el libro de lo que se estaba transmitiendo, y dice que hasta las 12 de ese día no se había dado comunicación a la población de la vigencia de esta ley marcial, y que recién el 10 de junio, a las 0:32, el libro está muy bueno porque va diciendo, bueno, primero se interrumpe la transmisión a las 12, a las 0:11 del 10 de junio se reanuda sorpresivamente la transmisión radial, dice el libro, esta parte siempre me pareció muy graciosa, y por 21 minutos propala una selección de música ligera. Es el primer indicio oficial de que algo ocurre en el país. Y a las 0:32, es decir, un día después de que se habían hecho las detenciones en Florida, se da a conocer a la población los decretos de vigencia de la ley marcial y de las condiciones en que se iba a llevar adelante. Con lo cual, digamos, lo que había que hacer en Libraga es todo lo contrario a lo que hizo la Corte. Es decir, correspondía que estos no detenciones, eran secuestros, los investigara la justicia civil. Pero claro, lo importante de lo que dice también el libro es que no fue un error. Porque uno dice, bueno, fue un error, no sabían. No, no. El mismo expediente, y esto está en el libro, dice que primero tuvo la sentencia, las decisiones interlocutorias de los jueces anteriores, y si el juez Belisario Huello, de La Plata, está toda la resolución en el libro de por qué era competente él, pero está con detalles de por qué le tocaba a la justicia civil investigar. Es decir, que cuando el caso llega a la Corte, no es que hubo errores, no se dieron cuenta, no, estaban revocando una decisión que le decía, miren, recién el 10 de junio entró en vigencia esta normativa. Lo cual, claro, si uno pone de un lado fusilamiento de civiles en unos basurales y del otro la licencia de conducir que se agregó tardíamente, digamos, y esta, desde el punto de vista del contexto en el cual se dictaron los fallos de búsqueda de la verdad jurídica objetiva, no hay ningún tipo de correlación de ninguna especie. O sea, no es cierto, por lo menos que esa corte buscara la verdad jurídica objetiva, porque si eso fuera así, hubiera investigado esto. Y esto quedó, y Walsh dice, este es el fallo más oprobioso de la historia de la corte. Bueno, no sé, lo será, estará en la lista de los más oprobiosos, pero digo, la crítica histórica, para mí es lapidaria, me trae digamos, todo este derrotero del libro de Operación Masacre, lo hace un poco más interesante, pero bueno, yo siempre digo, la misma corte también dictó Siricot, y Siricot, no voy a decir que son dos fallos que no dejaron cosas interesantes para lo que vendría después, digamos, dejaron el amparo. El amparo con sus idas y vueltas, con todo lo que pasó del 57, el amparo, fíjense que nació como un caso, después tuvo una ley de desamparo, que la dictó otro gobierno militar, el de Onganía, la Revolución Argentina, y después en el 94 llega la Constitución. Claro, tuvo momentos, o sea, desde que se dictó Siricot hasta Peralta, que digamos, principios de los 90, el amparo era totalmente restrictivo para pedir nada. O sea, el juez tenía dos dudas, o rechazaba in limine o lo rechazaba en la sentencia, porque leías la ley 16.986 y decís, no,
que está vigente, ¿no? Todo el artículo 2, siempre había un motivo para rechazar el amparo. Después, claro, cambió mucho cuando llega la Constitución, se incorpora en el 43, digamos, tanto cambió que cuando en el 2001 estuvo el tema del corralito, 300, 400.000 amparos, bueno, servía para todo el amparo, no vamos a entrar en esa discusión sobre la ordinarización del amparo, pero lo que quiero decir es, el caso Colalillo, o el caso, digamos, por más que uno lo critique históricamente, como también podremos criticar a Siricot, desde el punto de vista jurídico, puede haber aportado a una noción, verdad jurídica objetiva, importante, de cara al futuro. Entonces, hoy lo usamos, está bien, no voy a dejar de usar el amparo porque vos me digas que en su momento la Corte era una Corte adepta a un gobierno militar. De acuerdo, hagámoslo. Pasemos a analizar esa parte. Entonces, arranquemos por lo que nos dice Colalillo. Hay que buscar la verdad jurídica objetiva. Entonces, ahí entran muchas cuestiones filosóficas, si quieren, que se presentan todos los días a los jueces, a todos los funcionarios judiciales, sobre esto de reconstruir los hechos del pasado, ¿no? Entonces, uno lo puede atacar, digamos, de distintos puntos de vista. Uno es si hay, primero, la verdad, que es qué entendemos por verdad, porque digamos, no hay una sola definición. De hecho, yo siempre cito un libro que está ahí citado, que se llama Epistemología de las Ciencias Sociales, Perspectivas y Problemas de las Representaciones Científicas en lo Social. Y otro que es Teorías de la Verdad en el siglo XX. Hay como 20 teorías de la verdad. Entonces, una cosa es definir qué entendemos por verdad, y otra cosa es hablar de conocimientos objetivos. Desde el punto de vista de lo objetivo, o sea, si hay algo que puede ser objetivo, ¿qué quiere decir? Que prescinde del sujeto. Así que no importa el sujeto, que es algo, o que es algo externo, al cual todos podemos interpretar y conocer del mismo modo. Entonces, la primera pregunta, o con lo que yo arrancaría, es a preguntarles a ustedes si piensan que hay algo que todos nosotros podamos ir y decir esto es de esta manera y no hay otra manera de verlo. No sé si alguien tiene algo para comentar hasta acá, si no sigo. Hay un, ¿cómo se llama? Un experimento que no es de las ciencias sociales, sino que se llama el gato de Schrödinger. No sé si lo conocen. Schrödinger discutía esto mismo, o algo parecido, seguramente mejor explicado que lo que puedo explicarlo yo, con sus amigos científicos, y decía, ¿hay algo que sea objetivo? Entonces, él hizo el siguiente experimento. Puso un gato en una habitación cerrada con una ampolla de veneno. Y la ampolla podía romperse o no, ¿no? Entonces, al cabo de unos minutos, eso era aleatorio. ¿Se rompía o no se rompía la ampolla? Si la ampolla se rompía, el gato se moría. Si la ampolla no se rompía, el gato vivía. Entonces agarró, puso el gato, la ampolla, cerró la puerta, nadie podía ver lo que pasaba dentro de la habitación, dejó transcurrir esos minutos y les preguntó a sus compañeros, ¿cuál es la verdad jurídica objetiva? No le dijo eso, obviamente, porque eso es el fallo Colalillo. Pero digo, ¿cuál es la verdad objetiva en este momento? ¿Cuál es? Y nadie se podía responder. La verdad era, hay una habitación cerrada con un gato vivo o muerto. Esto es lo que él demostraba, dice, miren, si no interviene el sujeto, no hay posibilidad de conocimiento. Esto uno lo podría trasladar a lo que hablamos de los jueces. Si el juez no interpreta el texto, no aplica la norma. Yo siempre digo, miren, no hay texto sin intérprete, no hay norma sin intérprete, no hay tal cosa. Entonces todo es subjetivo, todo lo que hacemos está intermediado por el exterior y lo que nosotros percibimos, y lo que nosotros transmitimos de lo que percibimos. O sea, ahí hay una intermediación bastante importante que uno no puede
olvidar, ¿no? Además, digamos, si acá, miren, yo fui a estudiar hace bastante, como 15 años ya, me parece mentira que haya pasado tanto tiempo, a Italia con un autor italiano, un profesor que falleció hace unos años, que se llama Michele Tarufo, que tiene como una autoridad en temas de conocimiento de los hechos. Bueno, es un procesalista filósofo que tiene un libro que se llama La prueba de los hechos, que es muy, muy conocido el libro, está editado en Trota. Y bueno, con él estuve ahí estudiando y lo escuché muchas veces en conferencias. Y muchas veces él empezaba la conferencia diciendo, miren, acá hay una opción dirimente, que uno no hay manera de decir que es por acá o por allá, en la filosofía en general, dice. Uno puede creer que hay un mundo exterior, o puede creer que todo es una creación de la mente. Uno puede ser solipsista o realista. Uno eso lo puede elegir. Entonces, bueno, yo tengo una elección, no sé cuál sea la suya, pero yo creo que hay un mundo exterior que nosotros podemos ir a conocer, pero lo que extraemos de ese mundo, después lo tenemos que transmitir ese conocimiento. Ahí está metido el sujeto. Y esto para mí es muy relevante para lo que hacemos en los juicios. Luego, ya yendo, digamos, no sé si están de acuerdo o no, pero yo creo que no hay verdades objetivas. La segunda cuestión relativa a la verdad es, miren, las verdades son en general relativas, no hay verdades absolutas, pero no es como un cliché que uno dice, no. Miren, cualquier teoría, cualquier discurso asertivo de una realidad, cualquier teoría que explica cómo funciona algo, no solo en el derecho, en las ciencias en general, está predispuesta a que un día alguien venga y diga, no, miren, acá hay una mejor, y acá hay otra mejor. O sea, son verdades que están sujetas a, a falsearse. O sea, se tienen por verdades en tanto no haya una mejor explicación. Esto a lo largo de la historia hay muchos ejemplos. A mí me gusta me gustan varios, pero hay uno que era, por ejemplo, que está ahí citado en el trabajo, que, que había 9 planetas en el sistema solar hasta que se pusieron de acuerdo que Plutón era un asteroide enano y dejó de ser planeta. Pero desde el punto de vista histórico hay otro que es el de Galileo, y, y, y esto de que la Tierra no era el centro del universo, y que giraba alrededor del Sol. No, claro, no solo que él lo pudo saber porque tuvo una técnica de observación que nadie había tenido, que la pudo desarrollar, y pudo verificar lo que había dicho Copérnico, que es esta idea, pero lo pudo verificar porque pudo observar, no sé, las lunas la sombra de las montañas de Marte y no sé cuántas cosas más, que nadie había, pero no pudo, o sea, esa verdad no se la reconocieron. De hecho, terminó muriendo prisionero, ciego, digamos, y sin poder enseñar sus teorías, porque en ese momento la verdad de ese contexto del mundo era la iglesia mezclada con el Estado, con la investigación, estaba todo junto y digamos, no le permitían, se le ocurrió observarlo en un momento malo de la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos, Perdón, José María, no sé si me escuchás un segundito. Santiago te habla acá. dale, No, que está ahí también la perspectiva de la verdad de Nietzsche, ¿no? O sea que la verdad no es una correspondencia objetiva con la realidad, sino una interpretación, digamos, subjetiva y perspectivista. O sea, es útil para la vida y para la voluntad de poder, en un sentido que no existe una única verdad universal, sino múltiples perspectivas e interpretaciones de la realidad, tendría que ser. Y en relación al contexto y al momento histórico, o sea, una noción histórica del concepto de la verdad en cuanto al contexto en que cada afirmación se haya inmersa. claro, sí, a eso iba Santiago. Concretamente de las teorías que hay disponibles de verdad, yo menciono dos, la de Tarufo,
y la que tenía yo, porque yo, claro, yo fui allá y no se me ocurrió mejor idea que tener una idea distinta, ¿no? Que, digamos, de todo lo que él investigó es fenomenal, y esto lo mío era un punto, pero él, digamos, me voy un paso antes y después sigo con esto. Digamos, las teorías que no son, las ciencias que no son sociales, el concepto de verdad que manejan es un concepto bastante humilde y no muy pretencioso de lo que son sus verdades. O sea, están dispuestos a cambiarlas en tanto haya mejores explicaciones, por esto de que se van falseando, van evolucionando, justamente es como hasta un motor para las investigaciones. Pareciera que a nivel de la ciencia social y sobre todo del derecho y de lo que hacemos en los expedientes, eso no está tan claro, y, digamos, vinculándolo con esta idea del mundo externo y de qué se puede o cómo se puede observar y contrastar el enunciado con el mundo exterior. Digamos, el Tarufo lo que dice y lo que toma es la verdad, que creo que vos la mencionaste, Santiago, correspondencia. ¿Qué es la correspondencia? La correspondencia entre el enunciado y el mundo real. Entonces él lo que me decía es, mira, si vos decís tal cosa, vas afuera, lo comprobás, que la toma de Tarski. Bueno, a mí lo que me parece que prescinde la intermediación entre el observador y lo observado. Es decir, que yo puedo observar y contrastar, porque digamos, estoy observando un enunciado de otra persona que lo percibió desde lo que creo que vos decías, de una perspectiva subjetiva. Claro. Entonces, la verdad correspondencia sería ese contraste entre el enunciado asertivo y lo que pasa en el mundo. Hay otra explicación que a mí me convencía más, y me sigue convenciendo hoy, que es la, digamos, tomada sobre todo de Rorty, que es la verdad justificación, si se quiere. Digamos que las verdades son, que esa la critican por otro motivo, pero que la mejor explicación de los hechos es la que resulta verdadera. La mejor explicación de cómo sucedieron las cosas o de cómo suceden las distintas observaciones que se pueden hacer del mundo y los distintos resultados o lo que uno quiere, el objeto de investigación, la mejor explicación que uno puede tener, esa es la verdad. A esa la critican porque dicen, no, pero si todos se ponen de acuerdo en algo que no es cierto, sería esa medio la discusión. Pero claro, cuando vos te pones a mirar qué es lo que hacemos en los casos judiciales, con todo esto, digamos, que yo ya vengo diciendo cuando empezó la clase, ¿no? Mira, tenés la versión del actor, tenés la versión del demandado, el sistema dispositivo y la racionalidad del proceso hace que nadie cuente cosas que no le convienen. Digamos, el actor no va a decir, no sé, sí, cobré pero no le di recibo. No, va a decir, no me pagó, que pruebe él que pagó, que me demuestre el recibo. Digamos, por poner cosas absurdas, pero que a veces llegan y suceden, ¿no? Es decir, las versiones de las partes, de cómo sucedieron las cosas, son absolutamente, y está bien que sea así, porque el abogado no va a contar cosas que sabe que no le convienen, pero no van a buscar la verdad. Eso es lo que les quiero decir, no van en búsqueda de una verdad jurídica objetiva. Entonces, después el juez, cuando avanza y tiene que reconstruir cómo ese hecho afirmado, negado, sucedió, dice, bueno, a ver, ¿qué dice este testigo? Que a lo mejor ya el tema medio de prueba y registro, o sea, el testigo es el registro y después pasa a ser medio la prueba por declaración, o los datos tomados por la instrucción policial cuando llegó al lugar del hecho. El otro día leí un caso que, claro, después me di cuenta, digo, ¿cómo acá dice que el choque tiene daño en la parte derecha? Era una moto con un auto. Tiene daño en la parte derecha, daño en la parte izquierda. Pero si venía por acá, ¿qué? En un lado dice una cosa, claro, después me di cuenta que el que iba en la moto era policía. Entonces, bueno, ahí empecé a entender por qué esto
digo, no era la verdad objetiva, porque claro, alguien había metido mano ahí. No puede ser que un día te digan, todos los daños están de un lado del auto y todos los daños están del otro lado del auto. O son de un lado o son del otro. Eso también es un poco parte de la lógica y lo que dirían las máximas de la experiencia, que es algo que también se está, el conocimiento del juez sobre cómo suelen suceder las cosas, ¿no? Después, digamos, a mí me gusta describir un poco el proceso judicial, digamos, y esta idea, hay una primera idea ahí que es, ni el actor ni el demandado cuentan todo lo que saben, cuentan lo que el abogado les dice que tienen que contar. Y entonces ahí el conflicto ya empieza a mutar, ¿no? Y empieza a mutar no solo para el relato de los hechos, sino también para poder solucionarlo, que es lo importante para mí, no es buscar la verdad jurídica objetiva, sino solucionar conflictos. Entonces, cuando empieza a mutar, deja de ser un conflicto y pasa a ser el caso. Y el caso es aquellas cosas del conflicto que el abogado dice que hay que contar para que convencer al juez de que nos dé la razón. Y fíjense que ahí estamos pasando de la posibilidad, bueno, ya en la clase se me empezó a mezclar un poco los temas, pero no importa. Estamos pasando de poder trabajar, y vinculando esto con la primera clase, ¿no? De poder que el juez trabaje sobre el conflicto para ponerlo a trabajar sobre un caso. Y ese caso, además, tiene la particularidad que en la etapa introductoria, el actor tuvo que decir todo lo que quería decir, ofrecer la prueba, decir cuál era su pretensión y cristalizarlo, y que el demandado en realidad no viene a decir la verdad, viene a ver en qué se equivocó el actor, qué pruebas se olvidó de contar, sobre qué relato de los hechos puede él trabajar, no para buscar ninguna realidad, sino para llegar a decir, no, miren, las cosas son de otra manera, o tratar de ver si pisó el palito. El sistema es un sistema que está pensado para ir a pelearse, no para ir a componer el conflicto. Esta idea, digamos, ni siquiera es que la digo yo. Van a leer autores italianos de hace 80 años, como Calamandrei, que para mí también es una referencia en derecho procesal, pero dice, el proceso es la mímesis de la batalla. Y así está recortadas las normas de cara a la litis. La litis es la pelea. Entonces, ese rol del juez de solucionar los conflictos no está muy alentado por el sistema. Después, a mí otra manera también de ver esta reconstrucción de los hechos, que me gusta como ejemplo, es, ¿vieron esas películas que a veces te la cuentan de atrás para adelante, o que empiezan por el final y después te vas enterando cómo pasaron las cosas? O siempre hay una que usábamos mucho para dar clase, que era uno que se le borraba la memoria al personaje. Y entonces, de a golpe tenía fogonazos de cosas que le habían pasado y se las anotaba en el cuerpo, para acordarse. Y bueno, el juez, cuando reconstruye, un poco es ese personaje. Porque tiene relatos. Yo siempre digo, el proceso es una sucesión de relatos. El relato del actor, el relato del demandado, el relato del testigo. Después me dicen, no, miren, porque hay una definición bastante que circula mucho en la literatura procesal, que es, ¿qué son los documentos? Y los documentos son la representación del pensamiento. Entonces vos le decís, ¿y esta radiografía es un documento? Sí, porque el concepto de prueba documental en los códigos procesales es amplio, no son solo literales documentos, son todos los objetos, digamos, que tengan registro de algún hecho. Entonces, ¿y acá dónde está el pensamiento en una radiografía seca? El plástico, no hay nada. Es el mejor modo de ver la importancia del lenguaje. ¿Por qué? Porque para que eso tenga alguna importancia en el caso, tiene que estar rodeado de lenguaje también. Así como el relato del actor, el relato del demandado, el relato del testigo, el relato del perito. O sea que en definitiva lo que hacen todos estos relatos es que después el juez reconstruya los hechos de acuerdo a qué? Y a los relatos confiables.
a lo que le va a creer al actor, a lo que le va a creer al demandado, a lo que le va a creer o no un testigo, porque después un testigo te dice una cosa y otro te dice otra. Entonces ahí hay un trabajo de amalgama del juez y de descarte, donde tiene que aplicar lo que se llaman las reglas de sana crítica, que en realidad no son solo reglas de valoración para la prueba, sino también de reconstrucción, y aplica normas, aplica indicios. Fíjense que hay una regla que es, que podemos abrir también otra discusión, pero la regla de la carga de la prueba. ¿Cuándo se usa la regla de la carga de la prueba? ¿Cuándo el juez recurre a esa regla? Y cuando los hechos no están probados, porque hay que llenar un vacío en la historia. Entonces, como hay que llenar un vacío, y al juez no se le ocurre cómo llenarlo, dice, bueno, a ver, ¿quién tenía que probar? Y si además era una persona que estaba en peor condición de probar, o le costaba más, bueno, ahora le invierto la carga de la prueba, o la carga probatoria dinámica, que tenía que probar el que no alegó el hecho. El 377, hoy en día, hoy, en la actualidad del derecho procesal, hay muchos trabajos que están diciendo, miren, hay que abandonar la idea de carga de la prueba. La carga de la prueba, en realidad, es un atajo para que el juez se evada de valorar la conducta de las partes, la posibilidad de probar o de no probar. Es decir, no solo yo voy a invertir la carga de la prueba en todos los casos. Hay un ejemplo que me parece que es bastante bueno, que es el siguiente. Si vos te ves involucrado en una situación en el cual, no sé, te fuiste a operar, o sea, un caso de mala praxis médica, estuviste dormido, el que tiene los elementos de prueba no sos vos, es el demandado, el hospital, el médico. Entonces es un típico caso donde se diría, miren, acá hay que invertir o aligerar carga protodinámica. Bueno, ahora, en el caso, en realidad, el actor no pudo probar. Pero el demandado no es que se evadió. O sea, hay muchos casos donde los demandados no se evaden. Ponen todo a disposición. Acá está. Yo no hice que no ocurrí ninguna mala praxis. Ahora, podemos asumir que hay cosas que no se saben cómo pasan y que hay cosas que no se pueden probar. Porque si uno llega a esa conclusión de que eso puede pasar, o sea, hay veces que la ciencia médica no puede explicar por qué pasan algunas cosas. Entonces, si asumimos eso, ¿por qué vamos a condenar a alguien que en realidad no tenemos nada para indilgarle? O sea, el juez debería decirle que lo condena, no más allá de que apliquemos o no la carga de inversión o la inversión de la carga de la prueba, sino porque había algo que esa persona tenía obligación de hacer y no hizo y no pudo probar. Por ejemplo, conservar la historia clínica. Claro, vos tenés que tener la historia clínica, o tiene que estar llevada de una manera determinada, pero no la trajiste. O si quieren, no sé, casos de consumidores. Bueno, pero si vos tenés que tener cámaras. Entonces, si no me explicás por qué no traes la filmación, ni por qué la cámara no andaba, o por qué no filmás, debo condenar. Pero eso implica también un razonamiento del juez, y esto, digamos, para cerrar el paréntesis del tema carga de la prueba, ¿no? Que se los dejo como algo, una nota al pie. Si, hoy eso está puesto en tela de juicio. Después, el sistema en sí, pasando de este gran problema de lo que ellos llamaban la litis contestatio, de la cristalización de la demanda, a mí me gustaría más un sistema que me permitiera primero prueba y después decir que quiero. Una especie de digamos, y le pongo acá otro ejemplo que me parece clarísimo. No sé qué experiencia tienen ustedes con las preliminares o la prueba anticipada. Desde el punto de vista internamente en los tribunales o desde afuera. Mi experiencia es que son expertos los tribunales en rechazarlas también. ¿No? Si, salvo casos, la jurisprudencia quizá ahora un poquito más abierta y más proclive a darlas, era muy restrictiva. Y yo les cuento una anécdota, si quieren, que siempre me llamó la atención. ¿Vieron el 323 que tiene
prueba de inteligencia preliminar tiene como 11 incisos, y la prueba anticipada también tiene supuestos. Yo me acuerdo cuando era empleado de juzgado, 20 años atrás, nunca encuentro, no sé si tengo un código acá, nunca encuentro, no sé, un inciso del 323 que diga que pase esto, ni este nunca lo vi, ¿cómo puede ser? Entonces, me acuerdo, me habían invitado a hablar de esto y llegó la pandemia. Entonces, 2020, y yo estaba en mi casa, la pandemia fue particular, porque las primeras 2 semanas, semana y media, medio que la pasamos más o menos mejor, porque todavía los tribunales estaban cerrados, con la familia, se podía entretener con algo, veía una película, pero después se puso pesado. En las primeras semanas, que todavía. Entonces tenía en mi casa justo libros más viejos, entonces fui a buscar al SINA, llegó a leer un comentador de la ley de enjuiciamiento civil española del 55, 1855. Antes me decía, mirá, las partidas. Entonces busqué por internet las partidas del Alfonso el Sabio, y lo que encontré, que hoy todavía me llama la atención, es que cinco incisos del 323 ya estaban en las partidas iguales, y que se fueron trasladando a lo largo del tiempo en la legislación hasta el día de hoy. Claro, le fueron cambiando el castellano antiguo a algo más moderno. Y entonces yo dije, pero esto para. Mi reflexión es, bueno, necesitas, no sé, creo que son más de 11. Vos lo único que necesitas es una norma que diga que la diligencia preliminar se puede llevar a cabo, digamos, para hacer un mejor planteo en la demanda, más preciso. Siempre, tiene que ser la regla, es que siempre, no hay, de hecho, pero siempre se podría llevar a la práctica, en tanto que lo que hablamos en la clase anterior, el sistema no puede vivir los principios. El principio que está en juego, ¿cuál es? El derecho de defensa, el debido proceso. Tanto la diligencia no importa la vulneración del derecho de defensa del demandado, parte actora y manipula. Y si eso pasa, porque el demandado, pudiera pasar, porque el demandado, por la urgencia, no va a estar interviniendo en la producción de la prueba, al defensor público. ¿Qué quiero decir? Y con las pruebas anticipadas pasa lo mismo. Yo lo que digo es, ¿no sería mejor tener la prueba antes? Inclusive con eso, generar una dinámica distinta, primero para demandas que no carecen de sustento, y después para poder hallar acuerdos. Porque si vos tenés la parte que demanda y la otra le negó todos los hechos, ya están, llegan a la, si hay audiencia preliminar o de apertura, esa primera audiencia, no hay chance de que se pongan de acuerdo. Porque uno, y no hay chance además con un sistema que, no sé en qué medida ustedes lo perciben esto, digamos, no hay precedentes, digamos, no sabemos caso jurídicamente. Es decir, hay sentencias de todos los colores y no hay ningún mecanismo que tienda a uniformar el derecho. Análogo, busquemos soluciones idénticas o parecidas, de acuerdo a algún criterio que, digamos, que nos permita, en este caso no. Eso no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque si quieren ir a los precedentes de la Corte, los jueces dicen que no son obligatorios, en ningún caso. Intra fueros, digamos, nación, en provincia también tienen, los plenarios. Los plenarios se hacen una vez cada muerte de obispo, como se murió el Papa, se hizo uno este año, el año pasado, y ¿qué resultado? Fue para decir que justamente que el fallo Levinas no era obligatorio, ese era el objetivo del plenario. Civil, comercial, laboral, que obviamente no es el objetivo acá que yo me ponga a discutir
y los fallos plenarios también, creo que tienen cosas que están correctas y otras que no. Y Levinas no vino a solucionar nada, pero poniendo eso de costado, digamos, la visión de los tribunales, de los jueces y de muchos doctrinarios es que no hay obligatoriedad. Entonces no podemos predecir nada. Entonces el sistema de resolución de conflictos es casi una moneda al aire. Porque no sabemos cómo sucedieron las cosas, no sabemos qué normas nos van a aplicar. De hecho, mira, me acuerdo que una vez estaba en la Cámara y antes del código, el Código Civil y Comercial, en el cual un juez me llama y me dice, mirá, nosotros en accidentes de autos, tal vocalía aplica el código sin más. Y otra vocalía aplica la ley de defensa del consumidor. Entonces, ¿por qué era importante la discusión? Porque la ley de defensa del consumidor tenía una prescripción de 3 años y el Código Civil de 2. Entonces, estamos hablando de consumo en medio de transporte público, ¿no? No en un accidente entre particulares. Entonces me llama el camarista y me dice, ¿vos qué opinás? Porque estaban discutiendo llamar un plenario, no llamar un plenario, que después se llamó, la llamó a mi sala. Y yo le digo, mire, en definitiva, todos los tribunales, los jueces y demás, y el problema derivado de viajar en juego, que además el transporte era 1 año. Le digo, ¿se define cómo? Por lo que pensemos del derecho, la prueba. No, se define por el sorteo de la... Acá en la sala de enfrente le aplica... Y no puede ser así. En algo tan circunscripto en la interpretación posible de los distintos tribunales. Entonces, claro, volviendo, digamos, contraponiendo este sistema, y a ver si yo tengo siempre, comparto una pantalla, si me dejan un instante, lo trato de hacer, lo tengo ahí, lo probé antes de empezar, pero no pude. Pero si sale estaría bueno. ¿Ustedes ahí me ven a mí o ven otra cosa? ¿Se ve alguna pantalla distinta a la...? Necesitaría que alguno salga y hable, porque si no... ¿Ven algo distinto? Recién sí, recién se veía, había puesto una pantalla, Ahí lo ven. sí, sí, un pelado saliendo de un auto, Sí, ¿no? el pelado es un poco más que un pelado. Es pelado, pero Digo, además es otra cosa, no importa si no lo ubican. Es el príncipe de Inglaterra, claro, no se ve tan, Reino, tan, claro. ¿Y qué está haciendo? se ve que está haciendo fuck you. Claro, exactamente. Ah, no sé, eso es lo que Exactamente. se ve, es lo que veo yo, no sé. Sí, yo veo lo mismo, Ah, joya. pero mira ahora. En realidad es una tontería, Genial, ¿no? Pero genial, es la misma tontería de la que estamos hablando. La genial. perspectiva subjetiva, el ángulo de que saca la foto, la interpretación que puede tener el testigo de lo que ve. En estas 2 fotos para mí se ve bien claro Genial. la subjetividad de que te lo explica uno de una manera y, fíjate que en el proceso judicial además, digamos, de que el testigo vio las cosas hasta que declara, y ni hablar si le toman la audiencia por Zoom y todas las modernidades actuales. Bueno, suerte que lo pude compartir. Y a esto mismo están expuestos los jueces, digamos, no es otra cosa. Entonces, más allá de la justificación que uno pueda dar de cómo sucedieron los hechos, fíjense que, digamos, les pongo otro ejemplo donde esto también tiene mucho que ver. Cuando pedimos medidas cautelares, ¿no? O nos piden medidas cautelares, depende de qué lado uno esté. Y dicen, bueno, hay que probar la verosimilitud del derecho, pedir una demora y ofrecer contracautela. Bárbaro.
Entonces, ¿qué es la verosimilitud del derecho? Y la creencia o la verificación. Gran discusión. Entonces después viene y me dicen, no, ahora la medida cautelar en realidad es una medida cautelar de no innovar. Entonces, ya hay un poco más de verosimilitud del derecho, ¿no? Entonces empezamos como si fuera una escalera hacia el cielo, ¿no? Distintas estándares le llaman hacia la verdad. Entonces ahora ya no necesito verosimilitud, necesito evidencia. Entonces después te dicen, bueno, pero hay una medida cautelar que no es la no innovar o la innovativa, sino que es la cautela material o la tutela anticipada, como que te da antes lo que es objeto de tu pretensión. Entonces ahí ya, y esto está dicho por autores, maestros míos, digamos, con los cuales ya en su oportunidad lo hablé, lo discutimos y demás. Ya no necesitas la evidencia, necesitas la semiplena certeza para que te den la medida, la cautela material. Y después viene la última, que ya es casi el último escalón, antes de tocarle la mano a Dios, que es la de la autosatisfactiva, que te pide la evidencia, ¿no? Bueno, entonces, me acuerdo que dos cosas, ¿no? Sobre esto. Una, o anécdotas, pero que para mí lo ejemplifican bien. Una vez, ¿qué hacemos cuando estamos haciendo, o dando, o evaluando, conceder o negar una medida cautelar? ¿Estamos verificando la hipótesis de los hechos que propone el actor o estamos creyendo lo que nos dice el actor? Porque, claro, el proceso también, como mecanismo epistémico, es un mecanismo de validación de una secuencia fáctica. Yo les diría, miren, si algo creo yo hoy es que las cosas pasaron de una manera y como decidimos en los tribunales que pasaron es totalmente 100% de posibilidad de que sea algo distinto. Igual no va a ser. Eso prácticamente me parece imposible. Pero bueno, lo más parecido posible, bueno, puede ser. Pero ¿estamos verificando esa hipótesis en las medidas cautelares o estamos haciendo otra cosa? Entonces me acuerdo que esto lo discutimos hace muchos años en una jornada y también de vuelta a Tarufo en este tema, y decía, no, porque verosimilitud del derecho, dice el libro de Tarufo, está mal traducido del alemán. Y verosimilitud puede ser tanto creencia como verificación. Entonces volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Y entonces, pensando en estos escalones de evidencia, certeza, miren, yo cuando tengo certeza en el proceso, estoy más para dictar una sentencia que para dar una medida cautelar. En la medida cautelar, yo creo que no hay verificación, hay creencia. Entonces vuelvo siempre al inicio. El mecanismo de validación de los hechos, la epistemología del proceso, que es tan limitada, ¿no? Porque si hay algo que nos tenemos que hacer cargo es que el juez tiene plazo, tiene 50.500 causas para resolver, a veces ni lee ni interroga a los testigos, causidad de la prueba, causidad de la instancia, preclusión procesal, cosa juzgada, ficciones como la carga de la prueba. En ese marco, uno dice, o le creo cuando me pida la medida cautelar, y pedirle porque aparte, fíjese los estándares, ¿no? En proceso penal, ausencia de toda duda razonable. Y en el proceso civil, en general se dice, bueno, la hipótesis de los hechos prevaleciente, la que más se acerca a la mejor explicación para mí. Entonces, no podemos nunca decir que en las medidas cautelares estamos validando. ¿Por qué? Y acá para mí es la clave de todo este mecanismo. El mayor mecanismo de contraste de los hechos, o si quieren, dispositivo epistémico que tiene el proceso, es el contradictorio. Tengo que escuchar al otro, a ver qué versión me da. Si no me contesta la demanda, interpretaré la conducta procesal como un indicio para un silogismo y alguna conclusión.
pero si no lo tengo que escuchar y contrastar los relatos. Y con eso voy a tener un contexto de conocimiento de los hechos bastante precario. Y con eso tengo que dictar la sentencia. No me digan que en las medidas cautelares puedo tener evidencia o semiplena certeza, como dicen. Y lo dicen autores que yo respeto muchísimo, ¿no? De hecho, yo siempre digo, cuando yo estudié en la facultad, lo primero que me dijeron, no en una clase procesal, sino en una de procesal constitucional, es que la medida cautelar, el objeto no podía coincidir con la pretensión. Cosa que era un invento que ya está dicho en Camacho Acosta, en Pardo, que en la Corte, ¿no? Que sí, que no hay ningún problema. Medidas cautelares que hacen suspender los actos administrativos. Ya, igual en ese momento que yo era alumno ya existían. Pero además, y este cuento es genial, uno de los autores más conocidos de esto, que ya lo nombré, es Calamandrei. Tiene un libro de 1940 que habla de medidas cautelares, que es un libro que fue un salto en su momento, porque avanzó muchísimo. Y hay una parte del libro que él se dice, bueno, hay un caso que transcurrió en el 1800, fines de 1800, en París, en el cual se iba a abrir un bar nocturno, qué sé yo, y el que lo estaba organizando la apertura se le ocurrió pintar sátiros, dice Calamandrei, ¿no? Sátiros y ninfas en las paredes, y el pintor no tuvo mejor idea que hacer caracterizaciones de estas personas, o sea, medio desnudas en las paredes. Y bueno, el día de la inauguración, una de las invitadas estaba ahí, medio desnuda, fíjense, aparte de una sociedad de hace 150 años, y bueno, obviamente no le gustó, y fue a los tribunales a hacer el planteo y a decir que no correspondía que estuviera ella ahí porque no había dado su consentimiento, que era ofensivo. Y pedía que mientras discutía en los tribunales si tenía o no tenía que estar, que la taparan, con un lienzo, taparan, no se viera. Y entonces, claro, Calamandrei cuenta todo esto, y usted piensa que él tenía mucho problema con la coincidencia, la pretensión, con la medida cautelar, la evidencia, no, nada, nada. Él la única problemática que tenía era que era una medida cautelar que nosotros llamaríamos genérica, o sí, genérica, innovativa si quieren, que no estaba tipificada en el Código Procesal italiano. Si eso podía o no podía ordenar el juez. Lo otro no era, y nosotros creamos y discutimos tantas cosas que desde mi punto de vista están tan alejadas de un sinceramiento de la actividad, que vuelvo a Colalillo, ¿no? A la verdad jurídica objetiva, y me mato de risa. Yo me mato de risa porque digo, ¿cuál es? Entonces, digamos, uniendo esto con el tema de las diligencias preliminares, el replanteo del sistema, ¿no? Quizá siempre haya una respuesta mejor, pero para incorporar una base epistémica más importante, sin violar principios y adaptando reglas. Esta sería como, si uno quiere como juez llegar, digamos, porque a mí lo que no me gusta tampoco es el juez que la ve pasar, ¿no? El juez del partido de tenis, que pasa la pelota y mira y no se mete. Me gusta más un juez que, digamos, intervenga en lo que pasa en el proceso. Pero claro, esto de intervenir, uno lo puede mirar con desconfianza y con lógica de desconfianza. Vamos un poquitito a las facultades del juez. ¿Cuál es la desconfianza? Hay también una explicación histórica, que no voy a ir mucho más lejana, que en 3 palabras es, el sistema dispositivo arrastró durante siglos una cosa que decía que el juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes. Esto era lo que venía del derecho también antiguo.
Bueno, hubo un autor que se encargó de ir a buscarlo y que descubrió que el juez debe fallar, está todo en latín, iudex judicare debet, secundum, según lo alegado y probado, pero no según su conciencia. O sea, lo cual lo que hace es que el recorte de ese apotegma latino, que durante tanto tiempo se transmitió, sirvió para que muchos autores, durante muchas décadas, dijeran que el juez carecía de ningún tipo de facultad para producir prueba y que se debía limitar a lo alegado y probado por las partes. Cosa que hoy, el código, por ejemplo, no tiene facultades probatorias para los jueces. Puede citar algún testigo que surja de los otros elementos de prueba, algunas medidas para mejor proveer, puede dictar. Lo que yo creo es que, y esto cambió bastante mi pensamiento, porque claro, ¿se acuerdan cuando fui a Italia a estudiar? Iba diciendo, pero ¿cómo? Si yo hago esto como juez, lo tengo que hacer en todos los casos. Y Tarufo me dijo, no, no, no. Eso vos lo hacés y es un poder que tenés. No es una obligación. Lo podés hacer y cuando no lo haces no tenés que dar explicación. Me dio que pensar, y la realidad es que muchas veces los jueces no saben cómo van a resultar. A mí me pasó una vez, siendo empleado, que no me acuerdo el caso de un daño en un consorcio, un caso tipo Colalillo. Y dije, pero esto el encargado del edificio no lo vio. Y entonces lo cito como testigo que me cuente. Un caso civil. Vino el encargado del edificio, no se había visto nada. No me sirvió para nada. Yo no sé el resultado de la prueba, si va a servir o no va a servir. Como tampoco lo sabe el actor cuando lo ofrece, ni el demandado cuando contesta. Con lo cual, esta idea de que obviamente, yo digo, mire, el juez puede adaptar la norma para no violar los principios, para tener una base epistémica más robusta, lo que quiera. Claro, si puede gestionar el caso, porque si el juez tiene, volvemos también a la primera clase, la oficina judicial o la estructura piramidal del juzgado actual. La estructura piramidal, el juez se tiene que ocupar no solo de resolver un caso o muchos casos, sino también de gestionar el tribunal. Entonces ahí ya cualquier cosa que uno diga no sirve. Ahora, ¿podría el juez disponer medidas de prueba? Y yo creo que hay que decir que sí. En tanto no viole el derecho de defensa, no veo el impedimento. Y más en un esquema procesal como el actual, en el que digamos, la litis contestатio y la cristalización de la discusión hace que se ofrezcan pruebas innecesarias, porque no son hechos controvertidos, negados, no hay que producirlas, y digamos, como con el relato del demandado es imprevisible para el actor, puede quedar ahí un punto ciego sobre el cual sea necesario esclarecer alguna cuestión. ¿Qué me van a decir del activismo? Porque también ahí entramos en la siguiente, cada discusión lleva a una nueva, ¿no? El activismo y la autorrestricción. Bien, la verdad que no soy hincha de ninguno de los dos, y en general hoy la mirada actual, lo más progre sería el activista está bien, el juez que mira y no se mete está mal, la autorrestricción, bueno. No es así eso desde ya no es así. Uno puede ser activista para cosas buenas o puede ser activista violando todos los derechos de las partes, o sea, para cosas malas. El ejemplo de la Corte del 30 validando el golpe de Estado fue reactivista, dictó una acordada, pero para algo nefasto, digamos, un golpe de Estado. Y después un juez que se autorrestringe viendo cómo una parte abusa procesalmente la otra, es lo mismo. Entonces vos podés entonces tiene que estar justificado ese activismo o esa autorrestricción digamos, de por qué se hace, y en el campo de la prueba, digamos, uno no puede, desde mi punto de vista, vamos a encontrar quien esté más hacia un lado mío y más hacia el otro, ¿no? Gente procesalista que dicen, no, el juez no puede intervenir nunca, y otros que dicen, sí, puede hacer de todo. ¿Mi límite cuál es? Porque siempre a un límite hay que pensar.
digamos, no puede el juez ir a salvarle los trapos a alguien que sabía y no lo hizo, que le caducó la prueba y la perdió. Bueno, no. Dentro de los hechos alegados y por las partes, el juez podría, como ya lo deja el código, no solo interrogar a los testigos propuestos, sino citar a uno que falta, o aparece un documento de pedirlo, en el caso Colalillo, incorporar la prueba, con la bilateralidad sobre la discusión sobre la prueba, porque para mí estamos hablando de lenguaje y de mejor explicación, y que nadie pueda decir, acá se violó el derecho, acá, no sé. Ahora, tampoco me pienso en el juez que reemplaza la labor del abogado, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos abogados? Pero bueno, un poco los debates van por esos lugares, con lo cual, sea el juez activo o juez pasivo, que justifique adecuadamente que no se está violando ningún principio procesal. Y acá estoy repasando qué cosas nos quedaron. Una que también tiene que ver con esto, y quizá con eso podamos cerrar la clase de hoy. Que sería la fundamentación, ¿no? Porque el último elemento, digamos, de esto es por qué es importante fundar la decisión en los hechos y digamos, eso que es la motivación del juez de la decisión. También hay historias antiguas y modernas, un poco de dónde viene la fundamentación de la sentencia, no es algo tan antiguo en Argentina, de hecho hasta la época de Rosas no se fundaban las sentencias, y cómo se empezaron a fundar las sentencias también es algo bien de nuestro país, digamos, contiendas políticas y resultados inexplicables. Digamos, la herencia española prohibía fundar, no es que no se fundaban, se prohibía fundar la sentencia. O sea, ¿por qué? Porque se alargaban los juicios. Esa era la explicación, quizás tuvieran razón. Pero hoy ya en el Estado constitucional la motivación es parte del derecho, la garantía de defensa y la garantía de poder revisar aquello que esté mal en una instancia posterior. Ahora, ¿cuándo se empezó a fundar? Cuando todavía no estaba formada no se había suscrito la Constitución en el 53, antes de eso, lo que era el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ejercido por Rosas, él crea un tribunal de recurso extraordinario e injusticia notoria, se llamaba en 1838. ¿Para qué lo crea? Y esta es la parte bien argenta del tema. Lo crea porque estaba la disputa unitarios federales, Mitre de un lado, digamos, y del otro estaba Rosas enfrentado. Ya se disputaban el puerto, el puerto, la aduana. Bien. Todos los jueces le fallaban en contra de las decisiones que él tomaba en la provincia. Entonces crea este tribunal arriba de las cámaras, no sé si había cámara, pero sí probablemente, para revocar las sentencias. Y le dice, en la creación en 1838, tienen que fundar. Entonces, claro, primero empezaron a fundar sentencias y revocaban sentencias que no carecían de fundamento, con lo cual cualquier argumento para revocar estaba bien. Y entonces, ¿qué piensan que pasó? Que los jueces inferiores que no tenían la obligación de fundar, empezaron a fundar para defender sus decisiones ante el Tribunal de Recurso Extraordinario y Justicia Notoria. Y ese fue el primer antecedente, después tomado primero por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y la Constitución Nacional no tiene una norma, salvo esto de nadie podrá ser privado de su propiedad, sino en sentencia fundada en ley, pero no hay una obligatoriedad directa, pero sí contextual de la obligación de los jueces de fundar
las decisiones. Pero bueno, en definitiva, la importancia de esto tiene que ver con el control, ¿no? El control que hacemos de nuestros casos, cuando lo queremos cuestionar, los resultados, y también el control social al que hablaba antes, digamos. Saber cómo se solucionan casos parecidos me permite ver cómo funcionan los tribunales, ver cuáles son las conductas permitidas, cuáles son las conductas que no están permitidas, proyectar mi actividad, una serie de beneficios que sin un buen sistema de precedentes quedan medio desdibujados en el quehacer de los abogados y jueces, ¿no? Bien. No sé si tienen dudas, preguntas. La clase anterior y esta ya sumé tantos minutos de charla seguidos que por este mes por lo menos podría dejar de hablar. Son todos temas que, digamos, si uno lo mira desde lo muy clásico, te llaman un poco a la reflexión. No creo que mi postura sea extremista para nada. Siempre trato de congeniar lo tradicional con lo nuevo. Pero bueno, tenemos muchos desafíos porque a todo lo que dije uno le tiene que sumar la tecnología, las audiencias remotas, cosas que hasta, digamos, imágenes que aparecen, que hoy no tengo una imagen para mostrar, pero no. Creadas con inteligencia artificial, digamos, que engañan a todo el mundo. Entonces, cada vez la tarea de reconstruir es más compleja y creo que ratifica un poco la idea del contradictorio como mecanismo constitucional para reconstruir los hechos, ¿no? Bien. No sé si alguien tiene alguna duda de las lecturas, alguna cosa que ostentamos en los foros. Si no, nos veremos el próximo jueves, mismo canal, mismo horario, para hablar un poco del lenguaje claro. Espero que les sean útiles las clases, que no hablen, pero no intervengan, pero por lo menos les sirvan para... Yo trato de pasarla bien, me escucho y bueno, es como un pensamiento, uno habla solo casi. Mientras hablo, pienso, me contradigo, vuelvo a decirlo. Por eso a veces me agarran en la mitad de una frase y esto es así, esto es así. Bueno. No, mirá, por ahí, disculpad, ¿no? Yo, por ahí, sí me parece que está bueno, pensando en la noción del proceso como una forma de resolver conflictos, en definitiva, y tener como objetivo la resolución del conflicto, hay veces en que incluso la reconstrucción de los hechos, por ejemplo, las audiencias preliminares, o cómo cada uno vivió los hechos, muchas veces termina siendo un obstáculo para un acuerdo autocompositivo, por ejemplo. Pongo un ejemplo por ahí autorreferencial. Yo trabajo en un tribunal de trabajo, las audiencias preliminares son nuevas en nuestro procedimiento, la ley 15.057 la incorporó hace poco, antes no había, y nos pasa habitualmente que cuando las personas se avienen a la posibilidad de conciliar o incluso de ver, de encontrar otra forma de solución del conflicto, si cada uno eh, se, se cristaliza en cómo cree que sucedieron las cosas para cada una de las partes, termina siendo un obstáculo para la solución actual del conflicto. Tan es así que hay veces que, como forma también de acercar las posiciones a las partes, decimos que los tribunales, los jueces, no pueden retroceder en el tiempo y ver cómo sucedieron las cosas, digamos, entre comillas, en la realidad, sino que se tiene que valer de los medios de prueba que el sistema le propone. Y en ese sentido, atarse por ahí a una versión unívoca de cómo creo que sucedieron las cosas, termina muchas veces frustrando la posibilidad de una conciliación actual. ¿Me explico? Entonces, Sí, mirá, en el muchas veces para 2022, resolver un conflicto incluso está bueno dejar de lado aquellas cuestiones que tan personales o subjetivas que uno cree cómo sucedieron a nosotros, pero evidentemente para la otra parte sucedieron de otra manera. mirá, en el 2022 sacamos con Rojas, me hago propaganda, ¿no? Igual,
con el profesor Jorge Arrojas y Sí. Raúl Calvo Soler, que es un profesor más de filosofía, un libro que se llama El proceso articulado. Es un libro chiquito, pero que es articular el proceso con el conflicto, ¿no? Y por eso es articulado. Y básicamente es analizar todo esto, y lo que vos decís tiene muchos factores, ¿no? Pero, digamos, el incentivo. ¿Cuál es el incentivo para que se arregle, haya un acuerdo? Porque a lo mejor lo que vos decís pasa un poco por la parte, pero mucho por el abogado, por las expectativas que el abogado le puso al cliente, por lo que el abogado le puede decir cómo puede terminar la cuestión, por la ecuación económica del estudio, por mil factores, porque no se pagan más honorarios por el acuerdo que por la sentencia, por ejemplo. Entonces son todas cosas que, y vuelvo a la idea esa, el proceso pensado para ir a pelearse y no para ir a buscar soluciones. Es el modo anormal de terminar el proceso. No, no, el acuerdo debería ser el modo normal. O pongámosle otro nombre, pero no anormal. Entonces, si podemos diseñarlo para que algunos conflictos tiendan a autocomponerse dentro del ámbito del juzgado o no. De hecho, si vos hoy lees un poco lo que pasa con el discovery, el disclosure en Estados Unidos, ¿no? Que es poner antes la prueba y después la discusión. También hay abuso, porque ¿en qué abusan los jueces? Que eso dura tanto tiempo porque presionan y presionan y presionan a las partes para que acuerden. Pero bueno, ya estaban en otra discusión. Lo que sí uno puede hacer mucho, pero no, ya a veces lo podemos hacer de nuestro día a día, porque uno lo tiene esto, en este caso lo hago porque puedo, porque justo esta semana tengo menos trabajo, pero bueno, estamos tapados todos, esta es la realidad. Pero la idea de sistema es, ¿por qué no? A mí lo más desesperanzador es que no hay nadie pensándolo, porque si hubiera alguien pensándolo, digo, pero, ¿por qué si con la misma sumo, la misma persona, los mismos operadores, podríamos tener un sistema, lo mismo gasto de justicia, que no es poco, un sistema que funcione mejor y que esté orientado a darle una respuesta mejor a las personas? Porque en definitiva, Sí, sí. los tribunales se usan porque se confía que va a ser algo mejor, pero año tras año, o sea, uno va comprobando que no sé si estamos mejorando. Sí. Pareciera que. Y cuando. Imagínate nosotros, porque acá todos nosotros tenemos, no sé, más de 30 por lo menos. Yo tengo más de 40 y cerca de los 50. Pero explicar esto, no sé, tengo hijos de 13, 15. Explicar a un adolescente cómo que esto es así. Nosotros vivimos la máquina de escribir, el avance, la evolución, el fax, la digitalización. Sabemos que hay un mundo afuera, cómo pasan algunas cosas. Las nuevas generaciones vivieron todo lo que estamos haciendo hoy. Pantalla, 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 tin, tan, rápido, frustración rápida, mal humor. Y ni siquiera lo entienden, ¿eh? A veces yo tengo gente con la que trabajo más joven y que me cuesta explicarle que algo es, mirá, esto es así por esto, por esto, por esto. Cada vez es más larga la explicación porque tenés que irte a la prehistoria para entender por qué no hay libro de notas. ¿Sí? No hay libro, ¿no? El código, pero bueno, ¿cómo se notifica y no se notifica si lo vio por la internet y lo vio por el sistema, pero no se entiende nada? Entonces ya hay que dar la vuelta, empezar a repartir de vuelta, pensar un sistema acorde a estas necesidades, qué sé yo, oficina judicial, juez en la audiencia, tomando el caso. Por ahí una decisión que sin tanto cita autores no sé, de cualquier lado del mundo, pero que se haga cargo de los hechos y que le diga, miren, vos hasta acá podés hacer y después de acá ya no. Eso a la gente, porque más que uno piense lo que piense, le soluciona la vida. Entonces, darle una pauta para que sigan viviendo. Y no, tipo, de acá vamos pateando, porque al final fue transitar el tribunal muchas veces para patear para adelante y con suerte llegar a una solución. Y hay tribunales además que funcionan con lo que hay mejor y otros funcionan peor. Cada uno sabrá dónde está, cómo son las cosas, pero digo, mi mujer que litiga me cuenta a veces historias de algunas provincias mesopotámicas, por no ponerle nombre, que anda a litigar.
Andá a litigar. No se puede litigar. El juez, amigo del abogado, de nada. ¿Qué verdad jurídica objetiva? No existe eso. No hay chance. Entonces, claro, hay muchas cosas por hacer, ¿eh? Muchas cosas. Digamos, si uno va a decir, a producir prueba antes del proceso, función del abogado, la ética del abogado, el código del abogado de conducta, que se lo controle, que te pasaste de la raya y no puedes ser más abogado. Los jueces igual. Te pasaste, no hiciste esto, no hiciste aquello, no puedes ser más juez. No hay de esas cosas, no existe. Yo lo digo, no hay un solo juez destituido por medio de la 360. No existe. Pero no van a la 360, o a la preliminar. Y a veces yo digo, no es porque el juez hace lo que puede con lo que tiene. A veces tienen 2 juzgados, díganme cómo alguien puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, no puede. Eso hasta ahora no lo pudimos lograr. El abogado lo mismo, no es que hace cosas para empiojar el juicio. No, él maneja las reglas del proceso en favor de su cliente y en favor de poder continuar con la profesión, tipo carga impositiva desmedida. Bueno, yo tengo que hacer esto así. No estoy infraccionando nada, pero me conviene llevarlo para acá. Y no está mal. Pero claro, si ustedes vieron algún partido de Federer con Nadal, ¿vieron que se pasan la pelota despacito para que el otro se la pueda devolver? No, porque la regla es hacer el punto. Y para el abogado es hacer el punto y que su cliente gane. Entonces, por eso vuelvo al incentivo. Vos le tenés que poner un incentivo claro en que va a cobrar más si logra el acuerdo. Y vamos a trabajar en eso. Pero no existe tal cosa. Entonces, y al juez, el incentivo que es que tener buenas soluciones, ir a las audiencias, porque su trabajo es ir a la audiencia, no es ver si la cortina está sucia, hay que cambiarla, no, pero lo tienen que hacer, o sea, interpreten esto que digo yo no como una crítica ni al abogado ni al juez. Estamos todos en un sistema que de a poco se fue distorsionando, y hoy nos ocupa más tiempo en solucionar gestión que en resolver las cuestiones de la gente. Y las normas también ya quedaron obsoletas. Creo que el primer paso para cambiarlo es pensarlo, razonarlo, que la gente se haga carne de la idea y que, no sé, podamos dar un mejor servicio. Eso es siempre mi objetivo. O sea, lo que corresponde a quien le corresponde, ¿no? Por eso uno va a regalar nada a quien no le toca. Pero bueno, como una autocrítica también, porque yo también soy parte del sistema, como todos ustedes. Así que bueno, pensémoslo. Y bueno, nos vemos espero que les sirva. Para mí es súper interesante escuchar, por ejemplo, a Santiago que me dice esto, porque claro, si no son cosas que capaz ni decía, porque terminaba hace 15 minutos la clase y quedaban ahí, pero bueno, es parte de mi labor como, en este caso, docente, y de decirle cosas para que hacerlos pensar a ustedes y que ustedes hagan pensar a los demás, ¿no? Y que todos así podamos construir algo mejor. Sí. Así que bueno, les deseo feliz Día del Niño a todos y lo veo el jueves. Jueves, hasta luego.